Buenas madrugadas a todos, soy José Manuel, el cíclope chilango. Y en este video de preguntas y respuestas quiero responderle a Robertito, que es uno de mis ex colaboradores y camaradas, que me envió una pregunta muy interesante siempre y cuando la pueda ver en la computadora, porque obviamente estoy filmando con el teléfono. Me mandó una serie de preguntas que resultan interesantes, que tienen que ver con el tema de la psicología en la música, pero creo que están padres. Entonces vamos a darle. ¿Por qué nos gusta el género musical que nos gusta? ¿Por qué lo adoptamos? Ok, esta es una pregunta sencilla de difícil respuesta. Resulta ser que obviamente nacemos con una serie de características y una serie de, ¿cómo decirlo?, de predisposiciones genéticas. En algunos casos nos vuelve más inteligentes, por decirlo de alguna manera. Hablando desde la teoría de las inteligencias múltiples, si quieren que les hable de las teorías de las inteligencias múltiples, déjenme comentarios. Pero bueno, la teoría de las inteligencias múltiples, así rapidito, habla de que no tenemos una inteligencia, sino que tenemos diferentes tipos de inteligencia. Y una de esas inteligencias es la inteligencia musical. Y entonces hay gente que es más apta para disfrutar la música que otras personas. Hay gentes, por ejemplo, en términos de difusión de cuestiones psicológicas, hay gente que es muy visual, por decirlo de alguna manera. Hay gente que es muy auditiva. Entonces, esto tiene que ver también con lo que hablaba durante el video del ritmo. Si no lo han visto, les dejo por ahí el link. Resulta ser que entre más sofisticado se vuelve nuestro cerebro, más complejo quiere o necesita escuchar para retroalimentarse. Entre más simple es nuestro cerebro, menos complicaciones requiere. Y al contrario, entre más simple, las complicaciones saturan al cerebro y entonces lo fatigan más rápido y eso provoca que la gente se fastidie rápido de algunos géneros musicales. Esto es muy claro, por ejemplo, la música de banda es una música, por ejemplo, muy rítmica. El reggaetón es una música muy rítmica. Y desde el punto de vista musical, son músicas muy simples, son músicas muy banales, no tienen complejidades, no tienen sofisticaciones, todo el tiempo es el mismo ritmo. Eh, por supuesto hay sus excepciones, ¿no? Pero, pero en general es música muy simple. Obviamente en esto influye el medio ambiente en el que nos rodeamos, la sociedad en la que nos rodeamos. Perdón. Para alguien que vive en los estados, por ejemplo, de norteños del país, en donde se escucha muchísima banda, es mucho más difícil acceder a música más complicada. Eh, el ejemplo clásico sería eh, música clásica, de hecho, ¿no? Para alguien que vive en el norte del país, no quiere decir que no exista gente en el norte del país que no escuche música clásica, sino que la generalidad de la sociedad en la que se desenvuelve es escuchar música de banda, ¿no? Música grupera, música Tex-Mex, etcétera, ¿no? Entonces, ante este predisposición de alguna manera social, se asocia a nuestra predisposición genética y se conjugan. Entonces, por ejemplo, hay estudios recientes y estudios muy interesantes que demuestran que la inteligencia de una persona está directamente relacionada con la música que escucha. Y no es más que esto, no es más que la capacidad del cerebro de procesar la música
de entender el lenguaje musical sin las palabras, solamente la música. Y entonces nos sirve también, como decía en el video del ritmo, de gimnasia cerebral. Esto hace que nuestro cerebro se enriquezca, lo reta, lo hace volverse mejor, más fuerte, más sofisticado, y entonces entiende el lenguaje y después ya no puede regresar a la música sencilla, básica y monótona, ¿no? Eh, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es la gente que escucha música monótona a la hora de estar haciendo ejercicio, que es música usualmente muy rápida, muy activa, pero es muy monótona. El ritmo siempre es el mismo. ¿Por qué el ritmo siempre es el mismo? Porque le ayuda al corazón a mantenerse en un nivel estable de ritmo, de funcionamiento óptimo, sin tener que sobrecargarse. Y entonces, esta es una de las explicaciones de por qué nos gustan ciertos géneros musicales. Tiene que ver con nuestra influencia social, pero también con nuestra influencia genética, el medio ambiente en el que nos desenvolvemos y la sofisticación, cuán complicado es nuestro cerebro que le permita o le impida escuchar diferentes tipos de música. Eh, en mi caso personal, ¿no? Yo no soporto la música rítmica. Me resulta aburrida, es como si me estuvieran taladrando el cerebro, es así de pam, 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 pam. Y yo lo percibo o lo interpreto como si me estuviera cayendo una gotita de agua en la cabeza todo el tiempo. Entonces es así, pam, 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 pam. Y entonces me desespera, me aburre. En cambio, la música que es más sofisticada, como la música clásica, como el metal, como el jazz, como algunos tipos de música cubana, que aun cuando son música rítmica, tienen muchísimas variaciones que le permiten a mi cerebro estar todo el tiempo tratando de descifrar el sonido y tratando de entender lo que musicalmente, o sea, sin palabras, la música está tratando de transmitirme. Entonces, por ahí va. Después, otra de sus preguntas era porque hay música que no toleramos al grado de enojarnos o salirnos de la habitación, justamente es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, cuando la música está muy por debajo de de nuestro nivel de capacidad intelectual de procesar la música o procesar el sonido, se vuelve aburrida y se vuelve monótona, desespera y entonces obliga a que elimines ese sonido nocivo, pues. O sea, tu cerebro lo interpreta como nocivo, lo interpreta como fastidioso. Y entonces, como es tedioso, busca quitarse de donde estás. Y me envió otra pregunta que dice, ¿por qué se es introvertido o extrovertido? ¿Y por qué hay personas tan felices que caen mal y otras tan sinceras que piensan que están enojados en todo momento? Ok, eh, esta es una pregunta ya más complicada. Resulta ser, y que no tiene mucho que ver con la música, resulta ser que el nivel de extroversión es una de las dimensiones de personalidad del ser humano. ¿Con esto a qué me refiero? La personalidad en general es el resultado de una serie de componentes diferentes. Y entonces, estos componentes diferentes, uno de las teorías clásicas, relativamente modernas, clásicas que se utilizan dentro de la psicología para describir la personalidad, es la teoría de los Big Five o la teoría de las 5 dimensiones de personalidad. No me voy a meter a hablar de todas, solamente una de esas 5 dimensiones de personalidad es justamente la dimensión de extroversión y es qué tan retraída o qué tan extrovertida resulta una persona. Obviamente todos los seres humanos tenemos variaciones en esta, digamos que la introversión es el 0 y la extroversión es el 1. Y entonces todos los seres humanos caemos dentro de este rango del 1 al 0. Entre estas dos posibilidades nos vamos agrupando.
Algunos somos más tímidos, otros somos más extrovertidos y demás. Ahora, ¿por qué cae mal la persona extrovertida? Eh, Hay una de las, no necesariamente leyes, pero sí como de reglitas clásicas dentro de la noción antigua de la psicología. Y vamos, me refiero a antigua como clásica, como la forma de pensar la psicología antigua, eh, que decía que cuando hay algo que reconoces en el otro que te molesta, es porque tú lo tienes y te molesta en ti mismo. Es, es la clásica frase de lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, si te molesta en el otro, es porque tú te estás viendo reflejado en ese otro. Esa es una de las posibles explicaciones. La otra explicación es, por ejemplo, tiene que ver con, ahí sí tiene que ver un poco con esto de lo que estábamos hablando de música, de hay momentos en que nuestro cerebro está procesando diferentes tipos de información, no solamente la auditiva, sino diferentes tipos. Y entonces, por ejemplo, para alguien que está muy concentrado, que le cuesta mucho trabajo concentrarse, que le es difícil poder concentrarse, alguien que está en la fiesta, en la felicidad, en el relajo, obviamente le resulta más irritante porque está gastando mucha energía en tratar de mantenerse concentrado. Y es ruido nuevo, novedoso, que hace que se pierda la atención del cerebro. Esto es un proceso automático y entonces regresar a poner la atención en lo que estábamos cuesta más trabajo y entonces por eso hay veces que es tan irritante ese tipo de personas. O por el contrario, las personas que, como su servidor, que la gente cree que con esta cara de lindo, tierno, carismático que tengo, todo el tiempo estoy enojado. No, no es que esté enojado, así tengo la cara, ¿yo qué le hago? este, pero, digo, sí, en mi experiencia me he encontrado con mucha gente que dice, es que todo el tiempo estás enojando, o eres un payaso, o eres un sangrón, por no decir la otra palabra, ¿no? y pero es el caso contrario, ¿no? O sea, de pronto caemos en algo que es parte de la complejidad de la psicología, de lo fascinante de la psicología, pero de lo que la vuelve tan difícil. Y es estos matices que existen en el ser humano, porque obviamente, como les decía, por ejemplo, con esto de la personalidad, tenemos 5 rasgos de personalidad. De hecho, la semana pasada salió una nueva teoría o un nuevo estudio que habla de que no son 5, sino que tenemos 18. Y entonces, o sea, estas nuevas teorías salen relativamente con cierta frecuencia, pero digamos, la grande, la universalmente reconocida es la de los 5 dimensiones de personalidad. Y entonces, estas variaciones en cada una de las dimensiones, qué tan neurótico soy, qué tan afable soy, qué tan sociable soy, qué tan extrovertido soy, etcétera, hacen que mis características se vuelvan únicas, individuales, irrepetibles y demás, ¿no? En teoría, porque obviamente comparto estas características con muchas personas y estas características me permiten también ser estudiado desde un punto de vista estadístico. Caigo dentro del rango o el universo estadístico, ¿no? Y entonces eh, hay muchas personas que las comparten y que puedo ser agrupado con ellos. De hecho, hay estudios que demuestran que las personas que son extremadamente alegres son menos inteligentes que las personas que son extremadamente odiosas, que son mucho más inteligentes. Y de hecho, otro de los complementos de este estudio es las personas extremadamente alegres tienen una salud mejor, una salud mental mejor que las personas que son gruñonas. ¿Por qué? Eh, Obviamente, si tú enriqueces un sistema, si tú le pones más cosas a un sistema, hay más puntos de falla. Eso es ley universal. O sea, entre más complicaciones tenga un sistema, más puntos de falla va a tener. Y entonces, esto provoca que sea más susceptible a la enfermedad mental. Y vamos, esa es una de los puntos detrimentes de la inteligencia.
entre más inteligente se es, más susceptible a enfermarse de algún padecimiento de tipo mental se es. No estoy hablando necesariamente de situaciones dramáticas como una esquizofrenia, sino, por ejemplo, de depresiones, de ansiedad, etcétera, ¿no? eh, por supuesto, la ansiedad y la depresión también tienen, como lo he visto o lo hemos hablado en los videos de depresión y ansiedad, tienen un componente muy importante de estrés. Sin embargo, también el hecho de ser muy inteligente favorece que este tipo de padecimientos aparezcan. Entonces, bueno, espero que con esto hayan quedado respondidas las preguntas. Como siempre, déjenme sus dudas, quejas, comentarios, sugerencias, opiniones, mentadas de madre, chicles, muéganos, charritos y nos vemos en el próximo video. Como siempre, les deseo que se porten mal, se cuiden bien, lo nieguen todo y nos estamos viendo en la próxima. Chao.